Hola mis queridos hermanos, buen día, buena tarde, buena noche y también un saludo para los queridos amigos que pueden observar este mensaje en video. Continuamos esta semana con el estudio del Evangelio de Lucas, que ha sido de gran bendición. Vamos versículo a versículo viendo el mensaje del Señor. Estamos en el capítulo número 13 y recordemos que el Señor va camino de Jerusalén en su tarea de predicar el Evangelio de Dios, pero también de edificar la vida de un grupo de discípulos que él había tomado. Y el Señor está dando un mensaje contundente acerca de la realidad del reino de Dios y la necesidad de acercarse a ese reino a través del arrepentimiento y de la fe, a través de finalmente el Señor Jesucristo. Entonces recuerde que la semana pasada estuvimos en Lucas 13 del 18 al 19, dos versículos apenas, explorando una parábola, la parábola de la semilla de mostaza, que va encadenada con la segunda parábola que vamos a ver hoy en Lucas 13, 20 a 21. Vamos a leerla de una vez para que la tengamos en la mente, un cortísimo versículo pero que vamos a explorar para que el Señor nos hable. Dice Lucas 13, 20 al 21, Reina Valera 1960, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Y mis hermanos, pensemos en ese tema que nos está planteando el Señor. Bueno, desde hace rato en Lucas, pero que la semana pasada también lo veíamos relacionado. El reino de Dios, un tema constante en la enseñanza, en la predicación de nuestro Señor, y por eso es que es muy importante ponerle mucha atención. El libro de Marcos, leamos algunos versículos relacionados, Marcos 1, 14 al 15. Nos dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Y recuerde que en todo este capítulo 13 vimos varias cosas referentes al arrepentimiento. El arrepentimiento de los que estaban juzgando esas tragedias, el arrepentimiento de una élite religiosa que estaba juzgando al mismo Señor al hacer un milagro en una mujer con la columna pues encorvada desde hace mucho tiempo. Y esa constante, mis hermanos, del reino y del arrepentimiento está ahí. Aquí mismo en el Evangelio de Lucas, nosotros estudiamos que Jesús iba por todas las ciudades en Lucas 8.1 y por todas las aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, el mismo de Marcos, el evangelio de que el reino de Dios se ha acercado. Y fíjate que ese reino se manifestaba, también lo estudiamos en el capítulo 11, versículo 20. Dice el Señor delante de los dirigentes judíos, si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, recuerde que el Señor estaba haciendo milagros y ellos no discernían esa verdad. Si por el dedo de Dios echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y los fariseos más adelante le van a preguntar cuándo había de venir el reino de Dios y él le responde, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, refiriéndose a él mismo. El Señor finalmente va a la cruz, da su vida en rescate por muchos, al tercer día resucita y fíjate qué es lo que hace. Hechos 1.3 dice que apareciéndoles durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Entonces todos estos versículos nos dejan ver, mis queridos hermanos, que dentro del plan del Señor la manifestación del reino de Dios se hacía por medio de Jesucristo. En el tiempo cumplido, en el momento adecuado, el Señor, por medio de los ángeles, fíjate que anuncia el reino de Dios, el nacimiento de Manuel, Dios con nosotros. Juan el Bautista también le reconoce como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese reino de Dios se manifestó a través de Cristo y se sigue manifestando a través del Señor Jesucristo. La semana pasada veíamos cómo el reino de Dios, vimos como la forma externa de ese crecimiento del reino desde una semilla de mostaza hasta un gran árbol que daba protección,
que era evidente que estaba allí y que había crecido. Pero ahora el Señor va a profundizar en otro aspecto del reino de Dios, y es que el reino de Dios, fíjate, es como una levadura, es la palabra que va a decir. Y tal vez usted va a encontrar diferentes interpretaciones de estas parábolas, sobre todo de las cortas, las que no tienen una explicación. Pero mis hermanos, en nuestra manera de ver, la mejor concepción de la interpretación de la parábola tiene que ver con el crecimiento, que es el énfasis que está haciendo el Señor Jesucristo, con el crecimiento tanto externo como interno del reino de Dios. Cosas que para ellos fueron difíciles de comprender, hablo de los discípulos, porque ellos esperaban el reino de Dios como un ejercicio militar y político para destronar a los romanos. Pero el Señor les está enseñando y los va de alguna manera llevando por el camino de que el reino era en ese momento algo espiritual interno, claro, que se manifestaba en un desarrollo externo, pero que tenía que ver con la esfera de la salvación donde Dios gobierna como un rey sobre su pueblo. Claro, habrá una manifestación gloriosa de ese reino la cual esperamos, pero en estos postreros días, desde que el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra y hasta el momento que estamos viviendo y hasta cuando Él venga, ese reino de Dios, mis hermanos, se va a manifestar externamente, pero naciendo de algo interno, y es lo que vamos a analizar en el pasaje. Porque fíjese que tanto en Mateo, donde está esta parábola, está en el entorno de la parábola del sembrador, que tenemos muy clara porque la explicó el Señor Jesucristo, y aquí en Lucas está en el entorno de la parábola de la semilla de mostaza, que ya hemos estudiado, y que sin lugar a dudas tiene que ver con el crecimiento de ese reino de Dios en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia y aún en la vida de la humanidad. Tres perspectivas diferentes, pero que podemos enlazar con todo el mensaje del Señor en su palabra. Y el Señor vuelve a hacer esa pregunta retórica: ¿a qué compararé el reino de Dios? Y en este caso su respuesta es que compara el reino de Dios con la levadura. Mis hermanos, muchas veces la levadura en la escritura, y por eso algunas personas interpretan esta parábola de manera diferente, se asocia con la maldad. Sin embargo, mis hermanos, por el contexto, por lo que conocemos acerca del reino, aquí creemos que ejemplifica mejor la influencia positiva del reino. ¿Qué es la levadura? La levadura, mis hermanos, pues es una sustancia fermentada que se mezcla generalmente al pan o a otras masas, y hacía que ese pan, por el efecto, porque la levadura es algo orgánico, son una serie de bacterias, hacían que, o hacen que el pan se infle, burbujee y se expanda. Y por lo general, mis hermanos, aquí vemos la figura de la mujer, entonces vemos la figura del reino de Dios, como la levadura, y la figura de la mujer, porque generalmente en la antigüedad el pan lo realizaban las mujeres en su casa. La mujer toma la levadura, y la acción de la mujer en la parábola es muy sencilla, muy cotidiana. Yo creo que es muy posible que Jesús viera a su propia madre, tal vez a sus hermanas, a su familia, muchas veces haciendo esta acción desde que él era muy pequeño, en que una mujer toma la levadura y la esconde en tres medidas más o menos, eran unos 25 kilos de harina, y esperaban hasta que todo el pan fuera fermentado. Con el tiempo la levadura transforma la masa en algo mucho mejor que el pan sin levadura, que finalmente es una arepa, una galleta, muchas veces dura, seca, plana y tal vez menos apetecible que un delicioso pan. La parábola es muy sencilla, no hay que profundizar mucho para encontrar el sentido, sino más bien empezar a aplicar, mis hermanos, todas estas cosas que la ilustración del Señor nos ayuda, nos ayuda. Y podemos ver la harina como un representante de nosotros mismos, una representación del mundo, y la levadura como una representación del reino de Dios, aún podríamos decir del mismo Jesús en nosotros. Así como la levadura, una vez agregada a la harina, pues influencia, permea toda la masa hasta que cada partícula de esa masa es afectada. La levadura está oculta a la vista,
aunque su efecto, mis hermanos, es visible del todo. Así como el reino de Dios demuestra su poder y su presencia en el mundo hoy, en la vida de los creyentes. Mis hermanos, en la parábola de la semilla de mostaza, Jesús da a conocer esa extensión, cómo se propaga ese reino. Pero aquí vemos cómo Jesús enfoca la atención en el poder interno del reino que afecta a todo y a todas las áreas, no solamente de la vida del creyente, de la vida de la iglesia, sino también de la vida de la sociedad. Entonces, mis hermanos, la enseñanza es muy sencilla en esta parábola, más con el contexto que tenemos de la parábola de la semilla de mostaza que vimos la semana pasada. Pero sería bueno que sacáramos algunos principios aplicables para cada uno de nosotros de lo que la parábola, esta ilustración bonita nos enseña. Y tal vez un título que nos pueda servir es este, el poder interno del reino de Dios. Y saquemos unas aplicaciones, unos principios que nos pueden ayudar para nuestra vida de crecimiento en el Señor. El primero que le propongo, mis hermanos, es que el reino de Dios puede tener pequeños comienzos, pero hay una promesa. El reino de Dios crecerá en la vida de los creyentes, crecerá en la vida de la iglesia, aún crecerá en la vida de la sociedad, hasta el punto, mis hermanos, que el reino de Dios se manifestará físicamente cuando el Señor Jesús establezca pues su trono. Recuerde que por allá en el libro de Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel que toca la trompeta, dando grandes voces al cielo, decía, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ese es el crecimiento máximo del reino de Dios que cada uno de nosotros esperamos. Pero mientras esperamos, mis hermanos, aquí esa figura de la levadura, muy pequeñita en tamaño, y aparentemente que alguien podía pensar que algo tan pequeño no podía cambiar el sabor, la forma, la textura de esos 25 kilos de masa. Y se necesitó fue esperar, mis hermanos, en el tiempo para que la levadura se extendiera por toda la masa. De la misma manera, mis hermanos, el dominio de Jesús comenzó por allá hace 2000 años con 12 hombres, por allá en un rincón, en un aposento alto de Galilea, pero se extendió por todo el mundo y ese evangelio, ¿de qué manera sigue avanzando hoy? Es increíble. De la misma manera, mis hermanos, el reino de Dios llegó a nuestra vida no sé hace cuántos años, en la vida de cada uno de nosotros. Y empezó con algo pequeñito, alguien que nos predicó la palabra, alguien que se dispuso a discipularnos, alguien que nos mostró su testimonio de lo que hacía el Señor. Y el Señor nos llamó a su reino y empezó ahí todo un proceso, y me encanta esa palabra proceso para distinguir lo que está haciendo el Señor. Tal vez algunas cosas cambiaron en principio de manera radical, pero mis hermanos, en general, nuestra vida está andando en un proceso. La garantía que tenemos por Filipenses 1:6, que digamos la semana pasada, de que el Señor completaría su obra, es que esa obra en la vida del creyente va en un sentido concreto, va hacia arriba, vamos creciendo. Tal vez muchos no a la velocidad que quisiéramos crecer, pero mis hermanos, la garantía es que vamos creciendo en el Señor. Y en la medida el Señor nos va moldeando, nos va puliendo, nos va tallando para sacar el carácter de Cristo en nosotros. La gran pregunta que nos podemos hacer es, ¿estamos evidenciando y siendo conscientes e intencionales de ese crecimiento del reino de Dios en nuestra vida? En nuestra propia iglesia local. Estamos siendo intencionales en que tenemos esa promesa del Señor, pero también tenemos un llamado a ser disciplinados, a ser comprometidos, a buscar que el reino de Dios se extienda en nosotros para que nuestra influencia llegue a otros. Entonces esa levadura va creciendo, mis hermanos,
de manera constante, es una garantía del Señor, pero a pesar de los inconvenientes, a pesar de nosotros mismos, el Señor que sembró esa levadura pequeña en nuestras vidas, está haciéndola crecer, influenciando toda nuestra vida, la vida de la iglesia y nuestro propio testimonio, la vida de este mundo. Somos una levadura en medio de este mundo. Un segundo principio que podríamos tener es el siguiente. El reino de Dios ejerce su influencia desde dentro hacia afuera. Mis hermanos, no desde fuera hacia adentro. La levadura hace subir la masa desde adentro. Primero, hermanos, Dios cambia el corazón de una persona y ese cambio interno tiene manifestaciones externas. Y por eso la influencia del Evangelio en una cultura funciona de la misma manera, la influencia del Evangelio en la familia funciona de la misma manera, la influencia del Evangelio en nosotros mismos funciona de la misma manera, desde dentro hacia afuera. Por eso es indispensable, mis hermanos, diferenciar la vida de fe, la vida del reino de Dios, de la vida religiosa. Porque hemos visto en todo el Evangelio de Lucas, en los demás evangelios, que mucha de la religiosidad consistía en cambiar lo de afuera, aunque lo de adentro no fuera cambiado. Y el Señor señaló, condenó, acusó a los fariseos. Recuerde, por ejemplo, Mateo 23, que les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso, pero no limpian lo de adentro. Y por dentro, ¿cómo está el vaso? ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjate que ese reino de Dios ejerce su influencia desde dentro. Por eso cada uno de nosotros debe, ante todo, estar viendo cómo está cambiando su corazón, sus deseos, sus anhelos, sus sueños, para estar más sintonizados con los propósitos del Señor. El estar sintonizados con el propósito del Señor, que cada uno de nosotros crezca en el carácter del Señor Jesucristo de manera significativa. Y no se trata solo de hacer las cosas externas, sino que las cosas externas sean una manifestación natural de lo que está pasando dentro de nosotros. Y pidamos mucho, mis hermanos, porque esa levadura pues realmente esté haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas. Creo que todos hemos visto esa levadura del reino de Dios en nuestra propia vida, en que en medio de circunstancias, nuestra realidad es que necesitamos, hay más necesidad de Cristo ahora. Hemos visto nuestra incapacidad, nuestra falta de inteligencia, nuestra falta de sabiduría, pero ahora sabemos que necesitamos más del Señor Jesucristo, y es la vida del discipulado. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue al Señor. Hay un tercer principio también importante que podemos meditar aquí en la parábola de la levadura, y es que el efecto del reino será completo, y esa es una garantía bonita. Así como la levadura actúa hasta que la masa crece completamente, el beneficio final del reino de Dios será en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra iglesia y aún en todas las áreas pues de este mundo. La garantía es que tenemos es que aún este mundo, en un momento, cuando el Señor venga, llegará a estar totalmente influenciado. Nuestra garantía también es que nosotros mismos seremos en un futuro con un carácter como el del Señor Jesucristo, totalmente. Y aunque ahora vemos varias áreas de nuestra vida en que el reino de Dios ha influenciado, reconocemos que hay unas áreas de nuestra vida en que el reino de Dios no ha influenciado. Todavía luchamos con ciertas áreas, todavía hay mucha lucha con el pecado, con los pensamientos, con la dependencia, con la paz interior, con el manejo de la ansiedad, del miedo, del temor en nuestro propio interior puede ser. Y la garantía es que será completo. Y me gusta mucho como lo plantea, por ejemplo, Juan en su primera epístola 3:2. En una traducción viviente les dice, mis amigos queridos, ya somos hijos de Dios. La, la levadura ya está en nosotros. Pero sigue diciendo Juan, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga.
Todavía no dimensionamos esa realidad. Pero, dice Juan, sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y el versículo 3 dice, y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Mis hermanos, aquí hay un gran aliciente, una gran motivación para la santidad, para la disciplina, para la dependencia. Y es que el efecto del reino de Dios en nosotros será completo. El efecto del reino de Dios en nuestra iglesia en algún momento será completo o va en crecimiento. Y aún en la propia humanidad, en la propia sociedad, el Señor en un momento ordenará todas las cosas. Claro, esperamos ese momento, pero hay un aliciente para levantarse todos los días y esperar en el Señor. Y vamos a ver un cuarto y último principio que nos va a ser de utilidad, y es que dice que aunque el reino de Dios opera de manera invisible, su efecto es evidente para todos. Y fíjense que la levadura dentro del pan hace su trabajo lentamente. Se necesita tiempo. Hace su trabajo en secreto. Muchas veces nadie se da cuenta de eso y hace su trabajo también en silencio, lento, secreto y en silencio. Pero mis hermanos, nadie puede negar su efecto en el pan. Eso se va a hacer evidente cuando el pan se hornea, eso se va a hacer evidente cuando el pan sale allá del horno, cuando es servido. Y mis hermanos, de la misma manera, lo mismo es cierto de la obra de gracia en nuestros corazones. El efecto muchas veces hay que esperarlo con tiempo, con oración, bañarlo con conocimiento. Hemos estudiado en segunda de Pedro que a nuestra virtud añadamos, a nuestra fe añadamos virtud, conocimiento, dominio propio. Y a veces nos impacientamos, mis hermanos, porque no vemos todo lo que quisiéramos ver en nuestras vidas, en la vida de nuestros amados, en la vida de nuestra iglesia. No hay todo lo que quisiéramos, pero mis hermanos, la cuestión es que la obra del Señor muchas veces es lenta, muchas veces se desarrolla sobre todo en ese lugar secreto donde cada uno de nosotros tenga su encuentro con el Señor, con su palabra, con la oración, y se desarrolla muchas veces en silencio. Y cuando hablo de silencio, hablo de que el Señor muchas veces está haciendo su obra en nosotros, a pesar de nosotros mismos, pero no se manifiesta sino en la circunstancia adecuada. Por ejemplo, el Señor tal vez está tratando con nuestra ira, tal vez está tratando con nuestra paciencia, tal vez está tratando con nuestra boca, y lo que el Señor está haciendo se va a manifestar, esa levadura se va a manifestar cuando tengamos una circunstancia de tentación, de prueba, una circunstancia de dolor, una circunstancia tal vez de enfermedad, de escasez, de falta de trabajo, de alguna manera tristeza. En medio de esas circunstancias que podamos llamar desagradables, vamos a ver y decir, yo ya no soy la misma persona que actuaba ante estas circunstancias de una manera, llamémosla así, pecaminosa, sino ahora veo lo que el Señor está haciendo en mí. Nuestras relaciones, mis hermanos, se va a manifestar lo que el Señor está haciendo cuando tengamos un conflicto con alguien, cuando tengamos una mala relación con alguien, cuando haya una persona que no nos agrade tanto, un hermano. Y fíjate que todas estas cuestiones se van a desarrollar cuando estamos cerca. Entonces, nuestros conflictos generalmente se desarrollan con los que están cerca, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, con los que están más cerca y somos pecadores y esa es una realidad, ahí vamos a tener roces. Pero pidámosle al Señor que ahí sea donde se evidencie nuestro nuevo carácter en el Señor Jesucristo. Porque el reino de Dios, aunque opera de manera invisible, no lo ve usted inmediatamente, su efecto es evidente para todos. El efecto de la iglesia va a ser también evidente para todos, pero se necesita tiempo, secreto y silencio para que todo esto se manifieste. Y mis queridos hermanos,
como conclusión podríamos hablar de que la naturaleza de la levadura es crecer y cambiar todo lo que toca. Cuando aceptamos a Cristo, mis hermanos, su gracia crece en nuestros corazones, sigue creciendo en este momento y seguirá creciendo y nos va cambiando de adentro hacia afuera, que es muy importante. A medida que el Evangelio transforma vidas, ejerce una influencia en nosotros, ejerce una influencia en la iglesia y ejercerá una influencia a través de nuestra luz y nuestra sal en el mundo en general. Y quiero terminar diciéndole que pensemos en 2 Corintios 3:18, que puede resumir un poquito todo lo que hemos hablado. Dice, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Imagínate, es el Señor el que influencia nuestra vida y nos transforma. Mis queridos, eso era lo que les quería compartir en este día. Que el Señor nos siga hablando, que el Señor le hable a usted a través de su palabra en esta parábola y que podamos compartir en nuestro próximo encuentro. Un abrazo grande para todos, que el Señor los continúe bendiciendo.